Vamos a continuar con la predicación expositiva a la carta a los Filipenses. Recuerden, la semana pasada, la última vez que prediqué yo, fue entre la vida y la muerte. Predicamos en Filipenses 1, 19 al 21. Hoy voy a continuar, voy a seguir esa exposición desde el versículo 21. Para ello vamos a entregar este momento al Señor. Padre Jesús. Amén. La encrucijada de vivir en dos deseos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de anhelo? Deseo, un anhelo. Anhelo era sacar la cabeza, recuerdan, ¿no? Sobre una cierta distancia, sacar la cabeza y mirar, ¿verdad?, para el frente. En la Biblia hay algunos casos que fueron más allá. En vez de querer ver al Señor, se subieron a un árbol para verlo, en primer plano. Ese es el deseo, ese es el anhelo, de ver más allá, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro deseo, no solamente quedarnos aquí y vivir, sino querer ver más allá. ¿Y a dónde vemos nosotros? ¿A dónde vemos? A ese día que vendrá el Señor, ¿verdad? Y que estaremos glorificados eternamente y pasaremos una eternidad con el Señor alabándole. Así que Pablo se encuentra en esa encrucijada. Pablo se va a encontrar entre dos deseos. Para eso vamos a ir a la palabra, Filipenses 1, 21 al 26. Mientras que lo buscan, tenemos 3 puntos. Mientras que van buscándolo, tenemos 3 puntos. 1, el deseo del creyente. 2, el deseo de servir a la iglesia. Y 3, el propósito de permanecer en este mundo. Vamos a leer Filipenses 1, 21 al 26. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, lo que estamos haciendo aquí, en el ministerio, para la obra, para la iglesia, no sé entonces qué escoger. Ahí está la encrucijada. No sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne, en el cuerpo físico, no en la carne de pecado, que quedar claro eso, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Muy bien. Como les dije, yo voy a tomar otra vez el versículo 21 para darle, para ampliarlo más y juntarlo con hace 2 semanas que prediqué. Así que Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y tenemos una encrucijada. Pablo está en una encrucijada. ¿Qué es una encrucijada? Pues una circunstancia, una situación, ¿verdad?, que se divide en 2 caminos y no sabes cuál tomar, las dos deseas. Las dos deseas con todas tus fuerzas, ¿verdad? En las dos has puesto la cabeza, las dos son necesarias, en las dos hay trabajo por hacer, pero Pablo no sabe qué escoger. Y yo creo que todo cristiano en este mundo, ¿verdad?, está en esa encrucijada. Debería estar en esa encrucijada. Entonces pregunto, ¿qué es para ti o qué significa para ti mi vivir es Cristo? Tu vida es Cristo, el vivir aquí, físicamente, ¿vale? El estar vivo físicamente y lo que conlleva, todo lo que conlleva vivir en Cristo, ¿verdad? Podemos pensar que tanto para Pablo como para ti, el vivir es un verdadero cristiano que implica derivar de Cristo la fortaleza propia. Su fuerza está en Cristo. De eso deriva el vivir primero. Que todo lo que hace, todo lo que, ¿verdad?, trabaja en la obra, en la familia, en lo que sea, su fuerza para seguir adelante en este vivir proviene de Cristo. Tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo.
Tú como cristiano, tu vivir tiene que ser tu mente transformada, tu corazón transformado, tu espíritu transformado y sobre todo humildad, como lo tuvo Cristo. Su carácter de Cristo, su humildad. Conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. ¿Cómo vives tu vida cristiana? La experiencia cristiana, en tus talentos, tus dones, ejerciendo en la iglesia y para la iglesia, no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia universal, trabajando con sería evangelizar, por ejemplo, o mucho más, ¿no? Las ayudas sociales que hace la iglesia. ¿Cómo está tu vida en la experiencia cristiana? Ser cubierto por la justicia de Cristo, gozarse en Cristo, vivir para Cristo, es decir, para su gloria, descansar la fe en Cristo, tu fe, descansar tu fe en Cristo y amarla en respuesta a su amor. Te ubicas más o menos en esa respuesta porque Pablo estaba ubicado en esa respuesta. Más o menos tú te has colocado por ahí. Pero si te has colocado en lo que significa para ti el vivir es Cristo, ¿qué significa para ti el morir? Y más si es ganancia. ¿Qué significa para ti hoy morir? ¿Qué significa hoy partir? Seguro que para Pablo y para ti es el deseo de estar realmente con Cristo. Ese sería lo primero, ¿verdad? Me voy con Cristo, me voy con Dios, me voy a la presencia, me muero hoy y es una ganancia, ¿verdad? Me voy con el Padre. Estar presente al Señor, dice el texto bíblico, gozando de Él eternamente. Pero somos humanos y a veces se nos atraviesan otras circunstancias. Primero, que a veces no es fácil el vivir para Cristo. No es fácil. Lo deseamos cada día, intentamos ser mejores, en parecernos más y más a nuestro Señor en pureza y en verdad. Pero el morir es otra historia. Tú quieres ser más, ¿verdad? Cada día mejor y parecerte más a Cristo. Y eso todo cristiano debe anhelarlo y practicarlo, ser mejor y parecernos más a Cristo. Pero el morir ya cambia la historia. El morir es otra historia. Muchas veces y de muchas maneras vemos la muerte como el fin de un todo. Es que si me muero, aquí acabé yo. Se acabó mi historia. ¿Qué he dejado atrás? Y no como el comienzo de la gloria. Lo vemos como el fin del todo y no como el comienzo de la gloria de Dios y de vivir en la gloria de Dios eternamente. Así que debemos cambiar el chip. Pablo lo sabía. Para él el morir, pues si moría, moría. Era el principio de la eternidad. Tenemos miedo a pasar esa línea. Es un sentimiento real que tengas miedo. Es entendible. Fuimos creados para ser inmortales. No somos eternos. Tenemos una existencia, ¿verdad? Empezamos a existir el día que nacemos. Fuimos creados para ser inmortales, pero el pecado nos ha manchado en todo. Se ha introducido en nosotros el temor a la muerte. Tenemos miedo, pavor a la muerte, siendo un arma poderosa del enemigo, y es entendible porque es la mayor arma del enemigo, que es la muerte. Pero, aquí viene el pero, para el cristiano en cada día que se asemeja a su Señor, y si tú estás viviendo acorde, que es el vivir en Cristo, tú puedes gritar, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Le puedes decir a la muerte eso, le puedes decir al enemigo y a la muerte, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y tú has sido transformado. Y el poder del pecado, la ley, y tú estás bajo la ley de Cristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no debemos tener miedo a la muerte, ni a lo que dejemos atrás. A veces yo digo, es que yo quiero ver a mis hijos casarse, quiero tener nietos, pero a veces el plan del Señor es otro. Entonces mi meta tiene que estar, ¿verdad?, en estar con el Padre y glorificar al Padre para siempre. Segundo, para mí el morir es ganancia, para ti el morir es ganancia. Para Pablo el morir era ganancia. 2 Corintios 5:8. Pero confiamos
y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Esa era la mentalidad de Pablo. Ausentes en el cuerpo y presentes al Señor. Ese era el deseo de Pablo. Él no lo escribió en la cárcel con prisa. Bueno, como me van a cortar la cabeza, pues escribo yo, para mí el vivir, y no. Su pensamiento desde que él tuvo un encuentro con Jesucristo era estar en la gloria con el Señor. Pero también he visto hermanos que no han temido a la muerte. Hay hermanos que no temen a la muerte. En algún caso de enfermedad, pedir al Señor que es mucho mejor estar en su presencia que padeciendo esa agonía. Lo he visto, familiares y hermanos. Llévame, Señor. ¿Para qué voy a estar aquí con este dolor? Llévame. Prefiero estar sin dolor en tu gloria y darte gloria para siempre. Pastores que han muerto con enfermedades o en circunstancias. Señor, quiero estar en tu gloria y no aquí. Es deseable, es deseable. Este deseo de estar juntos a su Señor es válido. Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Así que el deseo de no estar aquí y estar junto al Padre es válido. Es válido, no piense que qué feo, que cómo estás pensando en morirte. No, es válido estar junto a tu Dios creador, a quien ha tenido gracia para salvarte. Es válido. La madurez cristiana consiste en someter nuestro deseo de gloria personal al servicio amoroso de los demás. Eso es el vivir en Cristo. ¿Amas a tu hermano? ¿Sirves a tu hermano? Mateo 22, 37, 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si tu deseo es morir, es válido. Y estar con el Padre, es válido. Pero si tu deseo es quedarte y el vivir para Cristo, ¿estás obedeciendo la ley de Cristo? Pablo lo hacía. Es aquí donde vemos esas dos tensiones. Esa encrucijada con dos tensiones, dos deseos. Comenzamos situándonos en la celda de Pablo. Empieza ahí. Tu imaginación, llévatela a estar con Pablo en su celda. No es el lamento de un prisionero, sino el análisis de un hombre que tiene un pie en la eternidad y otra en el ministerio, no en la celda. Él no está pensando que está en una cárcel. Él está pensando que aún sigue activo en el ministerio y progreso del Evangelio. Así que para él está un pie en la gloria y otro pie trabajando en su ministerio. Para ilustrarnos, imagínate un viajero que ha comprado un boleto. ¿Recuerdan la otra vez la ilustración parecida? Ha comprado un boleto de solo ida para volver a casa después de estar años fuera, muchos años. Como inmigrantes lo sabemos. Tiene las maletas listas y el corazón late con fuerza porque ama su hogar, retornar a su sitio, lo ama. Justo antes de abordar, ve que hay una labor urgente, gira y ve que hay una labor urgente que solo él puede terminar para ayudar a sus amigos en la ciudad donde él estaba. El viajero no se queda porque no quiere irse, él desea irse, él desea regresar a su hogar, sino porque su amor por los que se quedan es más fuerte que el deseo de regreso. Él quiere llegar y descansar en su hogar con su familia, y abrazarlos, besarlos, pero el amor por el prójimo hace que vuelva atrás. Este hombre ve a una anciana cruzar el semáforo en rojo y le ayuda a cruzarlo a ella. O ve al niño en bicicleta caerse y se va hacia atrás y levanta al niño. Tantas ecuaciones por resolver y ayudar al prójimo en muchos casos de urgencia. Es ese amor que te mueve por servir al prójimo que pospone o retrasa, no es que nunca va a llegar, sino que lo pospone o lo retrasa
el boleto de regreso a casa. Toda la vida cristiana es este retraso voluntario. Tú siempre vas a llegar al Padre. Todos vamos a llegar, que hemos nacido de nuevo, vamos a llegar a la gloria con el Padre. Pero el ministerio y la obra que Pablo mira hacia atrás es un retraso voluntario del cielo por amor al prójimo. El amor de Pablo por Cristo es tan grande que quiere irse. Él quiere irse con el Señor. Pero a su amor por la iglesia es tan grande que está dispuesto a esperar. Esto resalta que la razón de quedarse es el amor abnegado por el prójimo, por ti, por mí. Con esto me lleva a mi primer punto. El deseo del creyente. El deseo. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu anhelo? Yo estoy seguro que tú debes encontrarte también en una encrucijada. Porque para ti el vivir es Cristo y el morir, irte con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, en la presencia cara a cara con Jesucristo, también debe ser tener muchas ganas de irnos a ver. Pues Filipenses 1:22 dice: mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Tú puedes decir: Pablo, por favor, entre quedarte aquí en la cárcel, que él no lo ve que esté en la cárcel, sino en el ministerio, y estar en la presencia cara a cara descubierta con el Señor, ¿cómo que no sabes qué escoger? Pues Pablo no sabe qué escoger. Su gozo por el Señor, su amor por el Señor, su amor por su amada iglesia, cual que el Señor entregó su vida, entregó su sangre por ella, no sabe qué escoger. ¿Qué puedes sentir tú, hermano? ¿Qué puedes sentir al vivir en una encrucijada? ¿Qué sientes? ¿Has vivido alguna vez una encrucijada? Vivir en una encrucijada es teológicamente y psicológicamente uno de los estados más intensos que puede experimentar el ser humano regenerado. Y si no estás experimentando esa tensión, examínate. Examínate, porque el Espíritu Santo pone el deseo de estar con el Padre y pone el deseo de trabajar en el ministerio de la iglesia, en cualquier servicio. Pone ese deseo. Así que Pablo está en esa tensión teológica y psicológica para él. No solo es tener que elegir uno de los dos caminos. No es simple escoger uno de los dos caminos. Es sentir que el fundamento de tu vida está en pausa hasta que tomes una decisión. Es como si Pablo hubiera quedado en cámara lenta, sin saber qué escoger, a qué lado tirar. Ama dos cosas, se goza en las dos cosas. Por ejemplo, nosotros vivimos esa tensión y de repente no te has dado cuenta, pero vivimos en una tensión escatológica. Vivimos en una tensión escatológica, en el cual se encuentra cada uno de los creyentes, nos encontramos en esa tensión escatológica y se han escuchado el ya, pero todavía no. El sí, pero todavía no, como quieras llamarle. Hay una tensión. Vivimos en el tiempo malo, pero deseamos el tiempo bueno y vivimos esa tensión y de repente ni siquiera te has dado cuenta. Y Pablo nos enseña a través de la carta, Jesús vino y nos enseñó esa tensión. Vino a sacarnos de esa tensión, del ya pero todavía no. Para eso vino, para sacarnos del tiempo malo y llevarnos al tiempo bueno. Pero no te has dado cuenta de repente. Pero vivimos en una tensión escatológica del fin de los tiempos. Desde una perspectiva escatológica, la encrucijada que se siente es una tensión entre el presente y sus bendiciones, pero en un siglo malo. Dios tiene bendiciones para ti en este siglo, pero es un siglo malo, manchado por el pecado, donde el príncipe de este mundo es Satanás. ¿Verdad? La gente que está afuera le pertenece a Satanás, hasta que el Padre los saque de esa tensión escatológica, los saque a ellos y los traiga a este lado. Pero también las grandes bendiciones que nos esperan en el siglo venidero.
o el siglo bueno, como se le llama en la palabra, bueno o venidero. Vivimos en esa tensión, deseando salir ya de este mundo malo, de este siglo malo. En esta tensión escatológica no podemos negar un sentimiento de extraña mezcla entre la urgencia y la espera. Deseo que el Señor venga, Maranata, Señor, ven pronto. Esa es la urgencia, ¿te das cuenta? Ven. ¿Para qué decimos ven, Señor? Para que se acabe este mundo malo. Y es un momento de urgencia. Ven, Señor. Pero también hay una espera. Llevamos 2000 años esperando que el Señor venga. Y no es que tarde, ¿verdad? No es que lo veamos como tardanza, sino porque el Señor, su misericordia y su gracia es grande y quiere que todos vengan al arrepentimiento. Pero hay una espera y una urgencia. Vivimos en una tensión y a veces los quehaceres de la vida, de la casa, del colegio, de la universidad, nos hace olvidar esa tensión como creyentes que vivimos, esperando la llegada del Señor. También podemos poner como ejemplo la mayor encrucijada de la historia, la que se ha vivido, la que se haya podido encontrar en la historia. Y estoy hablando de la crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo vivió la mayor encrucijada. Teológicamente, la cruz de Jesús se considera una encrucijada decisiva, que divide la historia y la define como el destino humano. Ahí es donde se partió la humanidad y la historia, representando el punto de encuentro entre la justicia divina y la misericordia de Dios, la derrota aparente y la victoria de la resurrección. Es el momento donde se elige el camino del amor incondicional. ¿Tú crees que Jesús no podía bajar de la cruz? Claro que podía. Es Dios. Él podía bajar. Es más, podía dejarse no crucificar. El mismo rey le dijo, ¿dónde están? ¿No? Él dijo, mi reino no es de este mundo. El Señor podría haber aniquilado a todo el mundo. Pero él estaba en una encrucijada. No duda. Él no dudó en qué camino coger. Él sabía qué camino coger. Por eso estoy diciendo, escogió elegir el camino del amor incondicional. La cruz representa un punto de inflexión, pasando de la antigua alianza a la nueva, siendo el instrumento de muerte que se transforma en un símbolo de vida eterna. Jesús fue a la cruz con una determinación absoluta. Él sabía lo que quería. En Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro, en la cruz. En ese momento a su padre le dijo, sí, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús nunca jamás dudó cuando estaba en la encrucijada de la cruz, sino que lo volvió como el punto de inflexión, donde su amor por nosotros triunfó sobre el horror del juicio que Dios el Padre iba a descargar sobre él. Él sabía que toda la ira del Padre iba a caer sobre él, pero también sabía que al recibir esa ira lo hacía por amor a sus hijos, a su pueblo, a sus hermanos, herederos, coherederos, todos los títulos que hemos estado estudiando esta semana. El Señor vivió esa encrucijada y esa tensión, pero Él escogió morir, entregarse por ti. Sabiendo esto, Pablo, que su amado Señor vivió una encrucijada y tomó una decisión entre uno y lo otro, Pablo dice, ¿qué escoger? ¿Qué escojo? Eso es lo que se pregunta Pablo. ¿Qué escojo? Si el Jesús en la cruz deseaba regresar donde su Padre, pero también deseaba morir por su iglesia, Pablo dice también lo mismo, no sé qué escoger. Él no sabe qué escoger. No sé realmente qué es mejor. No en el sentido negativo, no es que no sepa cuál es peor, sino cuál es mejor para él. No sé qué escoger. Los dos es bueno. Los dos es por amor, por gozo.
no en el sentido negativo, ya que ambas son buenas. Recordemos que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ya que ambas cosas llevan beneficio para él. Él lo está diciendo en el sentido positivo. No sé qué escoger, si ambas son cosas buenas y ambas son bendiciones. ¿Qué escojo, Señor? Pero claro, ahora mismo está entre dos caminos que se abren y deseos que se abren en diferentes direcciones contrarias, y cada una de ellas tiene ventajas, sobre todo el servicio para la gloria del Señor. En ambas va a glorificar a Dios, en ambas va a dar gloria a Dios, mas el vivir en la carne resulta para mí de beneficio de la obra, dice. Si me voy al Padre, glorificaré cara a cara con el Padre. Si me quedo es para beneficio y la gloria de la iglesia, de la obra. Para Pablo, vivir en la carne en este contexto significa no vivir en el pecado. Vivir en la carne. No es como Romanos, como la carta de Romanos, que habla sobre la carne de pecado, vivir en la carne como pecado. Para él no significa el vivir en la carne, no está diciendo, para mí es bueno vivir en pecado. No confundamos, porque hay ahí una mala traducción de algunos. No, Pablo vivió en pecado, vivió en la carne. No se está refiriendo a la carne de pecado, sino vivir en el cuerpo físico, en la debilidad humana, físicamente, naturalmente, es de beneficio para la obra. Y si te das cuenta, Pablo, ni en la mayor tensión de su vida, está pensando en él. ¿Te has dado cuenta que no estaba pensando en él? En ningún momento. No estaba pensando en él. Él estaba viviendo una encrucijada y no está pensando en sí. Él no está diciendo, si me muero dejo de ser apóstol. Si me muero pierdo mi fama. Si me muero ya no voy a viajar por el mundo. No. Él está pensando, si me quedo sirvo a Dios. Si me quedo sirvo a la obra por el cual Cristo ha muerto. Si me quedo es para el progreso del Evangelio. Para él quedarse es dar frutos de vivir en Cristo. No solamente de palabra, sino de dar frutos, que para él el vivir es Cristo. Pero también prefiere estar con el árbol que produce y es dador de esos frutos, que es Jesucristo. Así que él está, o me quedo para dar frutos, o me voy con aquel árbol que da fruto. ¿Qué camino elegir? ¿Qué camino tomar? ¿Sabes qué, amado hermano? Puede que algunas veces estés entre la vida y la muerte y te encuentres en esa situación. Puede que en algún momento vivas esa encrucijada. Y en cierto sentido todo creyente vive espiritualmente esa encrucijada. Pero tú te encuentras entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte. Esta tensión que está viviendo Pablo, esperando que llegue el verdugo, que le corte la cabeza, o en su corazón, deseando hallar el favor de Dios para estar en la presencia de su Señor, o librándolo del verdugo. Pablo vive esa tensión. O me cortan la cabeza y me voy con el Señor, o el Señor me libra de mi verdugo. Y si me libra del verdugo, es porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Señor, dame un poco más de tiempo para preparar a ministros, evangelistas, misioneros, discípulos. Esa era su preocupación de él. Preparar a Tito, preparar a Timoteo, preparar a Lucas, preparar a este, preparar al otro. Él nunca pensó en él mismo. Toda su vida era dirigida al ministerio. Pablo por eso dice, no sé qué escoger, pero sí estoy seguro de algo, dice Pablo, pero sí estoy seguro de algo. Filipenses 1:23, estar con Cristo.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, estrecho, no sé qué escoger, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ambas cosas dan bendiciones, pero lo mejor es estar con Cristo. Para mí lo mejor es partir y estar con Cristo. Pablo admite que partir y estar con Cristo es mucho mejor, mucho mejor. Aquí no hay miedo a la muerte, sino una evaluación precisa y teológica de la realidad en la que vive Pablo. Pablo sabe cuál es su realidad y sabe cuál es la verdad teológica de esa realidad, que el morir es ganancia y partir con Cristo es lo mejor. Él no ha evaluado bajo sus dominios personales, ¿qué tengo? ¿Qué pesa más para mí, el quedarme o el irme? Si tengo estas propiedades, si tengo lo otro. No, él su realidad la ha calculado teológicamente y ha dicho morir y partir con Cristo es ganancia. El apóstol ama a Cristo y ansía estar con Él para glorificarle eternamente, libre del pecado y de la aflicción. Él sabe que si se va, acabó su aflicción y ese cuerpo de pecado, esa lucha que nos enseña Romanos, ¿verdad? Con la carne de pecado, en Romanos. Pablo, un apóstol que nunca paró de servir a la obra, a la iglesia, que siempre estuvo de un lado a otro, armando y desarmando su tienda de campaña. Ahora su deseo es desarmar por última vez, levantar su tienda, de abatir la tienda de su existencia temporal y terrenal, el deseo de levantar el campo o de soltar las amarras del barco. En una palabra, es la hora y es mi deseo de partir a la presencia de mi Señor. El apóstol sabe que cuando su alma parta de esta vida terrenal, inmediatamente estará con Cristo. No caerá en la no existencia, ni dormirá hasta el día de la resurrección, sino que inmediatamente pasará a gozar de la bendita comunión con su Señor y Salvador. Eso es mucho mejor para él, mucho mejor que permanecer en la carne. Pablo no cree en la aniquilación del espíritu como enseñan algunas iglesias, y yo las he escuchado ahí 50-50 en la cara a cara. No, él no cree en la aniquilación del espíritu, o que más allá de su muerte no hay a dónde llegar. Para él el morir no es un vacío, ¿a dónde iré? O aquí se acabó y se acabó todo y mi alma desapareció. Tampoco cree que su espíritu regresará al Creador para ser parte de él, como enseñan otras iglesias. Pablo no cree en estas falsas doctrinas. Pablo sabe que una vez que parta de este mundo, inmediatamente estará glorificando a Dios en persona, en su espíritu, gozando a Dios, glorificando de Dios, lleno de júbilo, de gozo. Juan Calvino menciona que el miedo a la muerte es natural, pero que en el creyente debe ser superado por el deseo de la unión perfecta con Cristo. Para Pablo, dice Juan Calvino, la muerte no es una pérdida, sino el medio para alcanzar la meta, la gloria. Pero si Juan Calvino es un hereje, pues no, mira lo que dice. Esa es nuestra meta, alzar la cabeza, anhelar nuestra meta de glorificar al Señor. Señor, ¿cuándo vienes? Llévame. Hermano, ¿deseas realmente a Cristo? Mira tu corazón, ahí, para adentro. ¿Deseas realmente a Cristo? ¿O solo deseas escapar de tus problemas? ¿Lo buscas al Señor como una persona de autoayuda? Como muchos vienen buscando la Biblia, como un libro de autoayuda, no de la palabra, que es verdad,
sino para que me saque de este problema y ya me olvidé del Señor. El deseo de Pablo no es una fuga, es una atracción magnética hacia su Salvador. La disyuntiva del apóstol no era entre vivir este mundo o vivir en el cielo. Entre ellos no hay comparación. Era entre vivir y servir a Cristo en este mundo o disfrutar de Él en el otro y para siempre, eternamente. No entre dos cosas malas, sino entre dos cosas buenas: vivir para Cristo o estar en Él, en su presencia. Como la página de nuestro pastor, en su presencia. Pablo, para él lo mejor era eso, estar en su presencia. Y esto me lleva a mi segundo punto, el deseo de servir a la iglesia. Porque Pablo dice que lo mejor es estar con Cristo. Es lo mejor, y no hay duda. No se puede comparar nada con eso. Pero hay un deseo también de Pablo, que es servir a la iglesia. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario, no dice que es mejor, pero sí necesario, como aquel que volteó y vio las necesidades de la gente y decidió ayudar a la gente, es necesario por causa de vosotros, de los creyentes o de los no creyentes. También me quedo por el prójimo. ¿Cuál es la primera ley de Cristo? O la segunda, perdón. Amarás a Dios con todo tu corazón. Y la segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas son una sola ley. La necesidad, Pablo ve la necesidad de vosotros, el fruto del trabajo y la necesidad de servir en los propósitos que el Señor le encomendó en el progreso del Evangelio y el avance de la iglesia, la construcción de la iglesia, a pesar de sus deseos personales. Pablo mira a los filipenses y les dice: pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros, por el bien de ustedes. Es mejor que yo siga viviendo por vuestro bien. Vaya conflicto en el corazón de Pablo. Por un lado, desea batir la tienda y empezar ese nuevo camino junto a su Señor. Y por otra parte, justo antes de abordar ese camino, ve que hay una labor urgente que solo él puede terminar para ayudar a sus amigos en la ciudad donde él estaba, en este caso la cárcel, Roma. El viajero no se queda porque no quiere irse. Pablo no es que no quiera irse, sino porque su amor por los que se quedan es más fuerte que su deseo y su descanso eterno. Existe la necesidad de los filipenses, de los romanos. El apóstol pospone su propio deseo de partir a la necesidad del progreso del Evangelio en estas ciudades. Entonces, ¿cuánta necesidad vio Pablo en la iglesia de Filipos? ¿Cuánta necesidad había en Roma, en Filipo? ¿Cuánta necesidad hay hoy en el mundo de un Salvador? ¿Cuánta necesidad hay hoy en IBRM, Iglesia Bautista Reformada de Murcia? Si Pablo vio esa necesidad de su prójimo, ¿cuánta necesidad ves tú en el mundo? ¿O cuánta necesidad ves en esta iglesia? A veces pensamos que la iglesia funciona porque hay pastores y ancianos. Hay pastores y ancianos, son oficiales de la iglesia, ellos se encargan. Y ellos deben encargarse de todo. Y ese es el pensamiento del creyente y del miembro de la iglesia. Pero Pablo dice que su estancia es para el progreso y el gozo de la fe de todos. Todos sirviendo en la iglesia. Todos trabajando en la iglesia, en lo más mínimo hasta lo más grande. Hermano, tu vida es necesaria para que el que se sienta al lado tuyo. La vida de Ana es necesaria para sus hijos. La vida de Anju es necesaria para sus compañeros de trabajo, para su familia. Y cada uno de vosotros. Hay alguien que necesita de ti. Y sobre todo de aquel que no es creyente. Y siéndolo tú,
quedarte aquí es mejor, o por necesidad, para el avance del Evangelio. Predícale, enséñale. Pablo desea progresar en el Evangelio. Él no se quiere quedar para irse de tours en un barco con un concierto de algún cantante famoso cristiano. No, él quiere el progreso del Evangelio, hacer maestros, ancianos, diáconos, obispos. Él quiere avanzar en el Evangelio. Hermano, alguien que se sienta al lado tuyo necesita de ti, necesita de tu oración, necesita de tu exhortación, necesita de tu testimonio, siendo el fruto que Dios quiere dar en esta congregación a través de ti. Que seas fruto para otros y vean que es bueno para comer de ese fruto. No como el fruto que comió Adán y Eva, sino el fruto que te da el Espíritu Santo y que sea agradable para aquellos que están al lado tuyo. En tu trabajo, en tu familia, en el colegio, en la universidad. Que vean ese fruto en ti y sea apetecible para comer el Evangelio. Pablo habla del fruto de mi trabajo, en el versículo 22. En la labor pastoral, en la vida cristiana, el quedarse no es simplemente ocupar un espacio en el banco dominical o sobrevivir un día más. He pasado sin sueño este domingo. Este domingo no me he dormido en la predicación. Eso es sobrevivir. Es una permanencia productiva el quedarte para el avance del Evangelio. ¿Qué fruto está produciendo tu vida en otros? Porque Pablo dice en el versículo 22, y lo vamos a leer en el versículo 22, si puedo verlo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Beneficio, resulta en beneficio, en fruto. Si para mí dando frutos es de beneficio, pues no sé qué escoger. ¿Me voy con el Señor o me quedo? El fruto de mi trabajo es testimonio para otras personas y es productivo para otras personas. ¿Qué fruto está produciendo tu vida en otros? ¿Eres apetecible? Hablo fruto del Evangelio. ¿Que otra persona desea lo que tú estás comiendo? ¿Estás dando testimonio y produciendo en tu vida ese fruto para que otros puedan comer? ¿Quién está creciendo en fe? Porque tú todavía no has partido a la gloria. ¿Estás creciendo en fe? ¿Quién de vosotros está creciendo cada día en fe? La reflexión aquí es que la madurez cristiana se mide. La madurez cristiana se mide. Por cuanto nuestro bienestar personal cede el paso a la necesidad espiritual del prójimo. Cuando tú ya no te preocupas por ti solamente, sino por tu prójimo. Y no digo que no te preocupes por ti porque tú no eres Pablo, ni Jesucristo. Porque nosotros nos preocupamos por nosotros y debes preocuparte por ti. Pero ¿te preocupas por tu prójimo? ¿Das paso a tus necesidades por las de tu prójimo? El cielo es nuestra recompensa, hermanos, pero la tierra es nuestra oficina de servicio en el ministerio. Aún estás aquí para trabajar en el progreso del Evangelio. La Confesión de Fe de 1689 nos enseña en el capítulo 32 que al morir nuestras almas retornan a Dios que las dio. Los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud del gozo y gloria de recompensas eternas en la presencia del Señor. Claro que es mucho mejor ir a la presencia del Señor. Claro que sí. Esto implica que mientras estamos en la carne, físicamente aquí, nuestra vida no es una propiedad privada para el disfrute personal, sino un recurso administrativo del Señor para su obra. Ayer hablábamos que no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que el Espíritu Santo es dueño de nuestro cuerpo y de nuestro actuar y de nuestro vivir. Y eso nos enseña la confesión. Pastoralmente, esto nos confronta, hermanos, y esto debe confrontarte. A menudo vivimos como si
nuestra salud, nuestro tiempo, nuestra longevidad fueran para cumplir nuestra lista de deseos que hacemos cada año. Pablo nos redefine la vida biológica, física, como una extensión, hermano, una extensión, un tiempo más de la gracia de Dios para el beneficio de la iglesia. Si aún sigues aquí es porque Dios ha querido darte un tiempo más para que trabajes en la iglesia, en su obra. Y cuando hablo iglesia, hablo del cuerpo de Cristo. Si hoy tienes aliento, respiras, es porque Dios ha decidido que tu presencia sigue siendo necesaria para alguien más en tu vida y para que coma de tu fruto. La confesión también nos enseña que los cuerpos esperan la resurrección. Mientras esperamos ese fin o ese final, nuestro cuerpo actual es el instrumento que Dios usa para bendecir a su iglesia. Eres su instrumento quirúrgico del Señor. Si todavía estás aquí, a pesar de las enfermedades, de las crisis, del cansancio, no es por accidente que estás aquí todavía. Es porque hay una labor específica, un fruto que Dios ha determinado y solo tú, a través de su gracia, puedes producir en tu familia, en tu congregación o en tu entorno. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. El propósito de permanecer en este mundo. Porque si tu deseo es partir con el Señor o quedarte al servicio de la iglesia con esos deseos, hay un propósito en permanecer en este mundo. Y Pablo nos lo dice en los dos versículos 25 y 26. Confiando en esto, sé que quedaré. ¿Confiando en qué? En el deseo de servir a la iglesia. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y Dios le dio la gracia de estar 2 años más antes que lo justiciaran o lo martirizaran. Dios le dio, él sabía que tenía un poco más de tiempo para servir en el ministerio. Él no estaba decretando ni declarando al mundo, al Señor, me voy a salvar de la muerte, no. Él deseaba partir con el Señor, deseaba estar en la presencia del Señor, y si el Señor permitía en su gracia tenerlo un poco más de tiempo, dedicarlo 100% al ministerio. Y el Señor le dio la gracia de estar libremente, entre comillas, en domiciliario. Le alquilaron una casa y estuvo disfrutando de 2 tiempos libres, encerrado en una casa, pero recibiendo a la iglesia. Dios le dio 2 años más de vida. Si Pablo vivía, si fuera absuelto y puesto en libertad, que no lo sabía él, pero si fuera puesto en libertad, continuaría con su trabajo apostólico y haría y sufriría más cosas por Cristo, y le daba igual sufrir, pero lo haría por Cristo y la iglesia. Si moría, iría directamente al Señor con una fe inquebrantable y con una canción en el corazón que no lo detendría nadie. Daría su testimonio máximo, muriendo como un mártir, como evidencia de su compromiso con la obra de Cristo. Si para mí el morir es ganancia, pues aquí está. Demuestro que para mí es lo mejor y es evidencia de mi compromiso con Cristo. El apóstol reconocía que a él no le correspondía, y él lo sabe, a él no le correspondía decidir entre la vida y la muerte. Él no iba a decidir entre la vida y la muerte. El Señor tomaría esa decisión por él y cuándo. Pablo confía en Dios, que si se queda es para el avance y el progreso del Evangelio, y que él será para el provecho y el gozo de la iglesia, por su amado pastor. No para la iglesia solamente, no, él cuando ve la iglesia ve a su amado pastor, a Jesucristo. Cuando él ve a la iglesia no ve un club. Cuando ve a la iglesia no ve un lugar donde sacar dinero a los feligreses. Él ve a Jesucristo manchado de sangre, muriendo por ellos. Ve a su amado pastor, a la iglesia. No entiendo yo pastores que maltratan a sus ovejas. Es maltratar a Cristo
¿Cuándo me diste abrigo? ¿Cuándo me diste esto? Pues cuando no fuiste donde tu hermano y le diste abrigo ni de comer. Pablo no sabe si vivirá o morirá, pero sí sabe que está en una encrucijada, y lo sabemos nosotros, con un boleto en la mano para ir a la presencia de su Señor. Él está preparado como creyente y tú también debes estarlo para cruzar la meta, para subir al barco, pero también está preparado, si a Dios le place, aplazar su viaje y mantenerse en esta tierra firme un poco más de tiempo y seguir sirviéndole como un buen instrumento quirúrgico. Hermano, tu permanencia en la tierra tiene un propósito ministerial, afuera del trabajo, el colegio y el desarrollo que debes tener como persona. No, también tiene un propósito ministerial. Si Dios te ha dado un día más de vida, es porque alguien necesita de tu intercesión, tu enseñanza, tu servicio, y ver tu gozo en Cristo y contagiar ese gozo en Cristo. Especialmente cuando hay un hermano en desánimo y necesitamos que su gozo crezca, abrazarlo, acompañarlo, llamarlo, visitarlo. Amado hermano, que tu servicio en la iglesia sea de provecho, un provecho con gozo, y no cualquier gozo humano emocionalista, sino un gozo de la fe, un gozo de la fe, un gozo inefable y glorioso, que no nace de tu orgullo de hincharte el pecho por tus obras. Miren a la iglesia que tengo 20.000 miembros, escuché hace poco a uno que decía, soy estudiante de teología y voy a una iglesia de 20.000 miembros. Cuando escuché el pastor se me cayó la cara. Más bien que ese gozo infalible sea un gozo dependiente de la humildad, un gozo humilde, porque sabes que ese gozo no nace de ti, sino que proviene del Espíritu Santo. Si te quedas un día más en esta tierra, que sea un gozo humilde, inefable, glorioso, porque sabes que proviene del Espíritu Santo. El gozo del Espíritu Santo es un fruto espiritual, profundo, constante, independiente de las circunstancias externas que te estén pasando. Nace de la comunión con Dios, de la seguridad de tu salvación con Dios, con Cristo. A diferencia de esa alegría superficial, este gozo es una fuerza interior, una fortaleza inquebrantable, un regalo divino que se manifiesta incluso en medio de las dificultades, siempre y cuando provengan del Espíritu Santo. Y si tú estás sellado con el sello del Espíritu Santo, le perteneces a Él, es ese gozo. Tienes ese gozo. Hermano y hermana, tu permanencia temporal en este mundo no solo debes aprovecharlo con el gozo que del Espíritu produce en ti, sino en cada paso que des en esta vida, y sobre todo en el progreso del Evangelio, sea para la gloria de Dios siempre. Alábale, dale gloria a Dios, en agradecimiento por lo que está haciendo Él en tu vida, lo que tú estás haciendo en la iglesia, por cada uno de sus cuidados. Alábale, adórale, agradécele. En las palabras del apóstol, si te das cuenta, no hay impaciencia. Él no es impaciente. Hermanos, no seas impaciente. Al querer resultados rápidos, no corras, párate, crece en la iglesia. No busques resultados rápidos. Pablo era paciente, aceptaba su situación, sabía que Dios era quien decidía esas situaciones. No busques resultados rápidos, espera, sé paciente, avanza poco a poco. No te quejes si no ves resultados. Si no ves resultados es porque tú estás creciendo todavía. Solo ten una buena disposición de gozo, de glorificar a Cristo en la vida o en la muerte.
según las circunstancias, y sean del agrado de nuestro Salvador. Esta es una actitud digna de ser imitada por todo cristiano, como Pablo. Hemos visto que el corazón de Pablo está dividido. Se encuentra en una encrucijada entre el gozo personal, que es estar con Cristo, y el deber sacrificado, quedarse con la iglesia. Él eligió el segundo, porque entendió que el amor cristiano siempre busca el bien del otro. Jesucristo estaba en una cruz, sabría que recibiría la ira de su Padre, él sabía que podía bajar, pero escogió quedarse por amor a su pueblo. Y esto debe ser un llamado para nosotros. Esto debe ser un llamado, viendo estas dos encrucijadas y la tuya con esta tensión del ya, pero todavía no, de querer que venga Cristo y esa espera, de eso debe producir en nosotros una mayordomía en nuestra permanencia, en nuestra espera. Y quiero llamar al corazón o hablarle al corazón afligido, porque esto nos trae consolación. Esto te trae, si estás afligido, trae consolación. Si hoy te encuentras en un valle de sombra y sientes que la vida es una carga pesada, escucha esto. Hay una forma de gloria que solo puedes darle a Dios ahora. En el cielo no podrás confiar en Dios en medio del dolor, porque no habrá dolor. No podrás consolar al caído, porque nadie estará caído. No podrás levantar al que se ha tropezado, porque no habrá tropiezo. Es hoy la oportunidad de consolar al caído, levantar al caído, levantar al que ha sido tropezado. Tu sufrimiento no es un tiempo perdido. Es el escenario donde el mundo ve que Cristo es suficiente, incluso cuando todo falta. No anhelas el cielo solo como un escape de tus problemas. Anhélalo como el encuentro con tu amado. Pero mientras llegas, abraza tu presente como el único momento en toda la eternidad donde puedes servir a Cristo que sufrió por tus sufrimientos. Si Cristo nos compró, nuestro tiempo en la tierra no nos pertenece. Cada minuto extra es presupuesto para el reino. Pero también quiero hablarle al que está cómodo, al que tiene el corazón muy cómodo. No me falta nada, todo lo tengo, no necesito nada, y está muy cómodo en su vida. El examen de los afectos. Examínate, examina tus afectos. Para quienes disfrutan de una temporada de paz, la pregunta es punzante. ¿Deseas quedarte en la tierra porque amas tus comodidades o porque amas la causa de Cristo? Pablo no quería quedarse por los paisajes de Filipos o por las comidas de Roma. Quería quedarse para la madurez de la iglesia. Su mayor razón para vivir es tu seguridad financiera o tu confort personal. ¿Estás viviendo una vida terrenal o una vida en la carne para el espíritu? ¿Vives una vida terrenal o vives una vida en la carne física, pero para el espíritu? ¿Controlado por el espíritu, guiado por el espíritu? Examina si tu raíz está en el suelo de este mundo o en la misión del reino del Señor. Que tu oración no sea: Señor, déjame aquí para triunfar, para disfrutar, sino: Señor, déjame aquí para ser útil para tu gloria. Pero esto debe movernos también a un compromiso. Una vida necesaria, le llama Pablo, de urgencia y necesaria. Hermanos, vivamos de tal manera que si hoy partiéramos, hubiera un vacío en el progreso espiritual de otros. Si tú eres necesario para esas personas, como dije antes, entonces vas a causar un vacío como lo causó Pablo, la pérdida de Pablo.
Hermano, que nos vean como que quede un vacío en la vida espiritual de otros. No busquemos ser indispensables por orgullo, sino por servicio, humildes al servicio. Comprometámonos hoy a que nuestra permanencia, mientras que esperamos que Cristo venga, produzca abundancia de gloria, que produzca en la gente y que nos vea no solamente a alguien que sobrevive, sino a alguien cuya vida es un puente para que otros crucen hacia el gozo de la fe, hacia el gozo de la fe, recordando que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y permanecer con Él para siempre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que nuestro quedarnos sea combustible para que la llama de Cristo arda más fuerte en nuestra iglesia, en nuestros hijos, en nuestro prójimo, en nuestros compañeros. Padre, que el deseo de estar contigo nos santifique, pero que la necesidad de mis hermanos nos movilice. Haznos ser siervos que, como Pablo, sepamos vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero mientras vivamos, lo hagamos enteramente para tu gloria y el bien de tu iglesia. A Dios sea toda la gloria, que Cristo regrese pronto. Ven, Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.